subía, bajaba y volvía a subir. El patrón de continuidad, creo que, bueno, no sé si patrón, pero seguía esa tendencia y era la misma que hace como 2 o 3 años atrás la había realizado, justo en esa misma zona. ¿Ok? Entonces yo dije, mientras que yo leía ahí unos chats, decían que va a bajar o bajar y dicen, no, pero la voy a poner en demo para ver qué tal y salió 120 pips positivos. Excelente. Es que mira, al final leer, o sea, por ejemplo, yo sigo muy pocos traders. O sea, yo sigo a 2 o 3 traders nada más. Antes seguía a 50 o 100, pero seguir a tantos traders al mismo tiempo solamente te nubla un poco la vista porque Y nadie, ese lugar del análisis. Uh-huh. nadie ve el mercado igual. O sea, eso tiene que quedar claro. Yo puedo ver compras, otros pueden ver ventas, yo puedo ver ventas y otros compras, y hay gente que te va a criticar, te va a decir, oye, ¿por qué estás vendiendo si está en compras? Bueno, cada estrategia funciona para algo. Entonces, si hay muchas personas que de repente pasan viéndose de que, ¿qué está publicando este y otro? Eso simplemente te va a desenfocar de ti misma. Entonces, lo que el trading quiere es que tú te enfoques en ti, no en las otras personas. Suena un poco Sí, egoísta, pero pues tú dime si prefieres ver los resultados de otras personas o prefieres ver tus resultados. claro, obviamente mis resultados. ¿Es correcto? Entonces, Uh-huh. yo te diría que aunque tú veas que otros están vendiendo y vendiendo y vendiendo, si 1000 personas están vendiendo, tú ves compras, tú confía en tu análisis. Porque puede que esas Sí, por 1000, eso lo hice. Entré a demo, le fui a compras, aunque todo el mundo decía que era venta. claro, exactamente. Y pues bueno, me da gusto que pues ya vayas viendo tus resultados. Literalmente apenas llevamos una sesión y ya te andas metiendo en la cuenta demo y eso es bueno. Entonces, Sí, es que también vi su clase que me recomendó de marzo y la siguiente, en la cual les hablaba de zonas de altos y bajos. Y ok, entonces eso en el ciclo de mercado yo lo observaba y las iba señalando y veía que eran como zonas de reacción siempre en esos puntos. Y había que estar pendiente a ver si hacía algún tipo de patrón o algo para saber qué tipo de tendencia iba a tener o si iba a cambiar, si iba a continuar o algo así. claro, sí, sí, sí. De hecho, yo te comenté que las veas porque, pues obviamente te va a ayudar mucho. O sea, te va a complementar el ver esas clases grabadas y el tener estas sesiones en vivo, te va a complementar mucho porque, pues vamos a entrar en detalles de dudas que tú tengas específicas, cosas que en clases grabadas ya, pues como es una clase grabada, si te surge una duda en ese momento, pues no la puedes preguntar, ¿no? Claro, sí, pero ya no me quise adelantar más. Solo vi la de ciclo de mercado que dictó en esa clase grabada y la de siguiente, porque dije, no, vamos a ir poco a poco y ir practicando todo esto. Claro, y al final lo importante, y esto se lo digo a todos los que toman mis clases, no solamente individuales, sino también grupales, siempre les digo que lo más importante después de ver una clase es ir a poner en práctica ese tema. Eso es lo más Exactamente. importante. ¿Por qué es importante? Porque si tú ves un tema y vas y lo practicas, ese tema se te va a quedar guardado poco a poco, lo vas a ir aprendiendo. Pero si tú ves 5 clases y ninguna de las 5 lo practicas, al día siguiente ya te olvidó todo. ¿Por qué? Porque no aplicaste nada. Entonces, es mejor ver una clase y aplicarlo hasta que quede bien entendido que ver 5 y no aplicar nada. Por eso yo siempre recomiendo, si ves un video de cualquier tema y luego vas y lo aplicas al gráfico, te garantizo que se te va a ir quedando poco a poco ese tema. Pero si ves 5 clases o 10 y no aplicas ninguna a la práctica o al backtesting, créeme que al día siguiente se te va a olvidar todo, ¿no? Entonces, me da gusto que pues poco a poco vayas así, o sea, no hay que desesperarse, créeme que la desesperación es lo peor que puede pasar, es lo peor, Claro, la desesperación no da resultados. por eso no, ya hasta allí y a practicar. De hecho, me daba el tiempo de que, por ejemplo, ya los 3 primeros días tenía rayadito todo mis pares que había seleccionado y me quedaban 2 días más a la semana, no, borra todo y vamos otra vez, dale el ciclo, vamos, así. Eso era lo que estaba haciendo toda esta semana. Excelente. Bueno, pues vamos a empezar con el tema.
Vamos a empezar, vamos a borrar todo esto y bueno, el tema de hoy, lo que vamos a ver hoy prácticamente son zonas de altos y bajos. Tienen diferentes nombres, se le pueden llamar zonas de altos y bajos, zona de máximos y mínimos o zona de oferta y demanda. Realmente al final llegan al mismo resultado, e incluso algunos les conocen como zona de reacción, aunque no, este es el nombre que menos me gusta usar, pero pues bueno, no importa, al final lo que provoca la zona es pues una reacción, ¿no? Por eso se les llama también zona de reacción, pero realmente el verdadero nombre por el que se le debe conocer son zonas de altos o bajos, o zonas de máximos o mínimos, oferta y demanda, o ya como última opción, zona de reacción, porque termina reaccionando el mercado. ¿Ok? Okay. Entonces, bueno, vamos a como que definir rápidamente lo que es esto. Zona de altos son zonas potenciales de ventas donde esperamos patrones específicos del mercado para poder tomar una decisión. ¿Ok? Entonces, las zonas de altos son zonas potenciales de ventas donde esperamos patrones específicos para poder tomar una decisión. Entonces, es muy importante que si nosotros estamos buscando unas zonas de altos en diario, en 4 horas, en 1 hora, en la temporalidad que sea, no solamente como que llega el mercado y ya en ese momento vamos a meter una venta. No, hay que siempre esperar ciertos patrones en esa zona, porque esos patrones nos van a ir dando información de si poder entrar en venta o no, porque hay muchas personas que luego piensan que solamente es que llegue y meter la venta. Eso es lo peor que se puede hacer. Lo mejor que se puede hacer es esperar siempre la información que el mercado te va dando. Entonces, ¿qué hacemos primero con los ciclos del mercado? Entendemos hacia dónde va el mercado. Luego, con las zonas, podemos detectar si a esa zona donde está llegando podemos tomar la decisión de si entrar o no en una operación. ¿Ok? Y la zona, Esperando que se forme, perdón, esperando que se formen las figuritas que vimos en el ciclo, ya sea la M o la W. exactamente, exactamente. Ahorita vamos, Admirable. lo que estamos haciendo simplemente es definir lo que son las zonas y ahorita vamos a ver cómo el ciclo se complementa con las zonas. ¿Ok? Ok. Y de ahí tenemos la zona de bajos, que son zonas potenciales de compras donde esperamos patrones específicos del mercado para poder tomar una decisión. ¿Ok? Prácticamente las zonas de altos las utilizamos para buscar ventas y las zonas de bajos las buscamos para poder esperar compras o también posibles cambios de tendencias en ambas zonas, ¿no? Si de repente viene una tendencia alcista y hay una zona de alto, si nos da un patrón de cambio de tendencia, podemos empezar a vender. Si viene la tendencia bajista y se encuentra con una zona de bajo y nos da un patrón de cambio de tendencia, pues podemos empezar a comprar. Entonces, no solamente nos sirve para buscar operaciones a favor de la tendencia, sino también nos sirven para buscar un posible cambio de tendencia. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿dudas con esto? Ahorita vamos a ver esto en el gráfico. Ahorita estamos viendo la definición y ahorita lo vamos a ver ya en lo práctico. No, no, ninguna duda. Bueno, vamos a ver rápidamente lo que es una zona de alto. Prácticamente es una zona donde en el pasado el mercado llega, toca y enseguida cae muy fuerte. E incluso puede que empiece una tendencia alcista. ¿Okay? Eso es una zona de alto. ¿Qué pasa? Que como en el pasado ya registra que es una zona donde llega, toca y el mercado cae muy fuerte o incluso empieza un ciclo bajista, es muy probable que en algún momento el mercado de repente pueda estar otra vez en tendencia alcista y de repente llegue, toque y vuelva a caer. Entonces, mientras más veamos esto en el pasado del gráfico, más fuerte se vuelve esa zona de alto. Obviamente, la mejor temporalidad en la que tú puedes buscar estas zonas siempre van a ser en diario. En diario estas zonas son muy, muy fuertes y se respetan bastante bien. También en 4 horas, también en 1 hora, pero sin embargo para mí
muy importante tener en cuenta son las zonas diarias, ¿ok? Ok, entonces en mi Trading View las zonas de altos y bajos en diario sería como que remarcarlas un poquito más para Sí, tenerlas como que definidas ya. sí. De hecho, yo todas mis zonas rojas son las zonas diarias. Mis Ok, zonas diarias y de ahí mis zonas, por ejemplo, de 4 horas, de 1 hora, de 15 minutos, son de otro color. Por ejemplo, aquí yo siempre igual les pongo plantilla, por ejemplo, aquí, bueno, a la roja, a la daily no le pongo plantilla, simplemente le pongo color rojo, ¿no? Pero, por ejemplo, si estoy buscando una zona de 4 horas, aquí ya las tengo guardadas, le doy 4H e incluso me pone acá al ladito 4H, que significa 4 horas. Si lo quiero cambiar a 1 hora, le doy 1H, me aparece 1H, que significa 1 hora. Si estoy buscando zonas de 15 minutos, otro color con M15, ¿no? Esto como para poder identificar si esa zona es de M15, de H1, de H4 o de daily para tener en orden el gráfico. ok, perfecto. Y aquí lo anoto, eso es para practicarlo. Sí, y esto obviamente a mí me gusta usarlo mucho siempre con el color y digo, obviamente tú puedes elegir tus colores, ¿no? Pero a mí Sí, siempre me gusta ponerle esto para que no se me olvide si esa zona es una zona de 4 horas, de M15 o de 1H, ¿no? Que sirve bastante para que no te pierdas y siempre estar consciente de la zona. Y de ahí listo. tenemos las zonas de bajos. Las zonas de bajos son zonas de compras, ¿no? Muy probablemente en el pasado haya una tendencia bajista, de repente llegó, tocó y enseguida cambió la tendencia y empezó a ser alcista. Entonces, ¿qué pasa? Que muy probablemente después, en algún momento presente, venga al mercado, toque, y si nos da un patrón de cambio de tendencia, probablemente se vuelva a respetar esa zona de bajo. ¿Ok? Ok, Entonces, este es el ejemplo en teoría, ¿no? Ahorita vamos a verlo ya en la práctica. ¿Ok? Te voy a enviar la foto de esta imagen para que lo puedas estudiar en el momento que tú quieras, ¿no? Solamente le das ya, clic perfecto, sí. y ya te lo debe abrir. Ahí está. Sí, 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 aquí yo lo guardo. Bueno, vamos a continuar. Vamos a borrar todo esto y vamos a ver con este gráfico, con el OTSI dólar, ¿no? Por ejemplo, este del OTSI dólar pues venía claramente en una tendencia alcista, ¿no? Desde aquí empezó. Incluso, por ejemplo, aquí en daily no se nota tanto el ciclo, pero si nos venimos a 4 horas, aquí el ciclo estuvo súper claro el cambio de tendencia, ¿no? Ciclo Porque alcista, sí. es alcista, ¿no? Porque aquí Y hizo los la impulsos primer impulso, retroceso, bajó y volvió a subir. y ahí empezó con su tendencia alcista. Aquí dio varios impulsos, ¿no? Lo dio aquí otro impulso, Sí. retroceso, otro impulso, ¿no? Y dio varios impulsos. ¿Por qué? Porque la zona de altos estaba muy lejos, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, pero podemos identificar cuándo va a dar más de 3 impulsos. Pero eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, ¿ok? Ok, Después, ¿qué pasó con este mercado? Aquí tenía una zona de altos, ¿no? Esa sí. era la primera zona de altos donde podía darse un posible cambio de tendencia, que incluso lo respetó. Por ejemplo, aquí en 4 horas, esta zona lo respetó bastante bien. Fíjate cómo incluso aquí nos hizo, nos hizo una M, ¿no? Aquí nos hizo, incluso acá está la M. Nos dio un primer impulso, pero luego esto se siguió subiendo para arriba, ¿no? Entonces, a pesar de que se respetó, siguió subiendo. Pero ¿qué pasó después? Que aquí habían otras zonas. Aquí había, por ejemplo, aquí había otra zona. Después de esta zona, Otra zona de alto. esto es lo que te digo, las zonas de altos. Son zonas donde Ujú. solamente el mercado toca y fíjate lo Y fuerte no que igual aquí tiene tocó, reacción. cayó muy fuerte, ¿no? Y después aquí también, este estaba también muy poderoso porque aquí fue un doble techo. Tocó 2 veces y esto se conoce como doble techo. Doble techo, fíjate cómo siempre las zonas, siempre las pongo en la mera puntita de la mecha. Siempre, siempre en la punta de la mecha. Nunca, No en el cuello, o sea, no en el cuerpo. siempre en la punta de la mecha. En la mera puntita. Entonces ahí está, fíjate cómo después de ese doble techo, un impulso, retroceso, otro impulso, retroceso, otro impulso. Entonces, Ujú. fíjate cómo esa es la zona donde está respetando actualmente el australiano dólar. Si nos venimos a una temporalidad menor,
Bueno, incluso en la misma temporalidad podemos ver como esta vela, ¡pum! Literal solamente tocó la mecha y enseguida Vuelve. el Ajá. cuerpo envolvió estas tres velas anteriores. ¿Ok? Entonces, el hecho de que el cuerpo haya envuelto a estas tres velas anteriores quiere decir que hay fuerza bajista. A eso se le conoce como vela envolvente, que lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos acción del precio, que va a ser la lectura de las velas. ¿Ok? Ok. Después, si nos venimos aquí a 4 horas, para eso sirven las distintas temporalidades, porque cada temporalidad nos da información. Si nos venimos a 4 horas, fíjate cómo de nuevo se vuelve a notar cómo aquí cuando llegó La- la fuerza del mercado. Esta es la fuerza del mercado. Cuando ya en esa zona empiezan a haber muchas velas bajistas, eso también nos da información del mercado. Y pues obviamente nos indican que hubo fuerza aquí. Si nos venimos ahora a otra temporada menor, en este caso de 1 hora, ya tenemos todavía mucho más información. ¿Qué es lo que yo puedo apreciar aquí? El mercado cuando vino tocó esa zona de máximos y nos dio el impulso bajista, nos genera un bajo ah, más bajo que el anterior. ¿Ok? Este bajo es más bajo que esto, lo cual nos está diciendo que probablemente ya pueda cambiar la tendencia. ¿Por qué? Porque al tener un bajo más bajo que el anterior, eso nos dice que hay mucha probabilidad que empiece una tendencia bajista. Pero por más que exista una probabilidad muy alta, puede que el mercado siga subiendo. Por eso el mercado nunca en el mercado se puede decir que hay algo 100% garantizado. Eso es imposible. No hay algo 100% garantizado. El mercado de Forex y de las divisas, criptomonedas, lo que quieras, siempre es un mercado de probabilidades y estadísticas, más nunca un mercado con 100% de exactitud. ¿Ok? ok. Entonces aquí siempre vamos a jugar con las probabilidades y estadísticas. No hay una estrategia que gane 10 de 10. Es más, creo que ni los robots pueden hacer eso. Ni un robot puede ganar 10 de 10. ¿Ok? Y si lo hace, necesitaría mucho dinero para poder hacer eso. O sea, se puede, pero necesitaría, el robot necesita dinero para poder aguantar el margen. Necesitaría tener cuentas de millones de dólares para poder ganar 10 de 10. Pero eso un humano no lo puede hacer. ¿Ok? Bueno, y allí no habría un alto más alto. Claro, Allí justamente donde está. Ajá. pero no es válido. ¿Por qué? Por lo que Fíjate te- cómo aquí es un doble techo y luego nos dio el impulso. ok. De hecho, esta idea, por ejemplo, esto yo lo publiqué aquí en TradingView, porque yo me fui dando, o sea, yo soy de las personas que siempre tienen en cuenta esas zonas muy importantes de cambio de tendencia. Por ejemplo, aquí en el Aussie dólar, fíjate cómo yo desde el 5 de agosto, hace 5 días, yo ya estaba pensando en vender. Y fíjate cómo, pum, y se empezó a dar el movimiento tal cual como lo predije. ¿Por qué? Porque literal yo estaba consciente de la estructura del mercado. Entonces, sí podrán personas que digan, oye, pero me está formando un alto más alto. Sí, pero no estás teniendo en cuenta la zona alta en temporalidad diaria. Si tú no tienes en cuenta la zona de máximos, esta roja que yo puse diaria, no te puedes confiar. O sea, son varias cosas las que hay que tener en cuenta y son varias cosas las que hay que saber sobre este mercado. No solamente saber soporte, resistencia y Fibonacci. O sea, sí, pero mientras más información tú tengas del mercado y más tú juegues con la probabilidad del mercado, tu probabilidad de ganar va a ser más alta. ¿Ok? Ok, Y por sí, eso sí. yo siempre le digo a las personas, después de cada tema, hagan backtesting. ¿Por qué? Porque el backtesting te va a ir dando ese entendimiento del mercado que necesitas para tu experiencia y esa experiencia la necesitas para tomar decisiones. ¿Ok? Ok, Por eso la importancia del backtesting. Backtesting es igual a rentabilidad. Backtesting es igual a rentabilidad. ¿Ok? sí, sí. Bueno, entonces, pues prácticamente así es como funcionan las zonas de altos. ¿Qué es lo que esperamos en estas zonas de altos? Que nos confirme con la estructura. Obviamente aquí no está confirmado al 100%, pero este bajo más bajo, vamos a cambiarle de color, este bajo, que es más bajo que el anterior, ya nos está dando información. Ahora, ¿cuál va a ser el momento donde ya realmente podemos decir, sabes que ya cambió la tendencia? Cuando en 4 horas veamos un movimiento como este. Vamos a borrar esta zona. Si yo en 4 horas llego a ver un movimiento así, donde me crea un bajo más bajo que Bajo. ahora, no en 1 hora, sino ya me lo va a recrear en 4 horas, pues obviamente eso me va a dar más información.
Y lo que ya me va a confirmar realmente es cuando luego me haga un alto más bajo y luego me dé un impulso bajista. En este momento que me dé este impulso, obviamente ya va a estar confirmado y ya empezó una tendencia bajista a largo plazo, hablando de 4 horas. ¿Ok? Ok, sí, sí, sí. Entonces, para eso sirven las zonas de máximos. Y O como sea, vimos la clase anterior, usted planificaría una entrada ya cuando haga el retroceso. claro, lo No, mejor siempre, o sea, depende mucho de la experiencia. Por ejemplo, yo me pude agarrar literalmente o sea, yo pude desde el entrar, primero. o sea, incluso yo entré primero desde aquí. Mi primera entrada fue aquí y ahí me sacó un break-even, como tú me dijiste. Oye, ¿qué pasa cuando se me regresan 50 pips? En este caso a mí se me regresó como 90 y se me cerró un break-even, Ah, pero luego pude entrar con una una precisión. reentrada. Y a veces la reentrada es mejor que la primera entrada. ¿Por qué? Porque si aquí usas a lo mejor 20 pips de stop loss y luego aquí usas 10, eso te da una mejor precisión. Entonces, a veces es mucho Y, mejor la reentrada que la entrada. ¿Por qué? Porque claro, y si, el riesgo-beneficio también aumenta. claro, por supuesto, lo más importante, bueno, todo es importante, pero algo muy importante a recalcar es la gestión de riesgo, que es igual a relación riesgo-beneficio. Si tú tienes una relación riesgo-beneficio 1 a 10, puedes darte el lujo de ganar Uf, solamente 2 operaciones y y perder ya 8. tiene más del 20%. Ujú. Sí, y, o sea, exactamente, si tú ganas 2 con relación 1 a 10, arriesgando 1%, ya ganaste el 20% de tu cuenta. Si pierdes 8, pierdes el 8%. 8 le restas 20, te queda el 12%. O El sea que ganando 12%. 2 de 10, terminas ganando un 12% de tu cuenta. Sí, eso también ya es clarísimo. La gestión de riesgo es fundamental aquí. Claro, fundamental, fundamental. Ujú. Bueno, vamos a Y ver, usar los stop loss. por supuesto, persona que no usa stop loss es persona que no quiere su cuenta. Persona que no Claro, usa stop loss es persona que no quiere su cuenta y no valora su cuenta. sí, como si yo estaba revisando. Por ejemplo, por eso una persona se puede dar el lujo de perder, justamente lo que se acaba de decir, perder de 10 operaciones, perder 8, si tiene una buena gestión de riesgo, las 2 operaciones que salieron positivas por la gestión de riesgo y compensan y además tiene ganancias. Claro. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir con este mismo gráfico. Vamos a ver cómo ahora, esto pues estamos viendo prácticamente casi el presente del gráfico. Vamos a ver ya un poquito de la historia de este gráfico. Entonces, por ejemplo, ¿por qué aquí que venía en tendencia alcista, de repente aquí, pum, cayó? Probablemente porque aquí hay una zona de máximos. Y efectivamente, mira, si nos venimos acá La atrás, respetó. Ujú. acá lo que formó en el pasado fue un doble techo. ¿Ok? Aquí toca una vez y luego toca otra vez. A ver, vamos a ajustar bien esto. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo este doble techo en el pasado se da un doble techo y luego cae muy fuerte. Y esto es lo que te digo, incluso al caer nos generó aquí un bajo más bajo que el anterior. Más, Entonces, ¿qué sí. pasa? Que luego en algún momento, ¡pum!, vuelve a tocar y se vuelve a respetar. Entonces, estas son las zonas. Fíjate, yo la zona de máximo solo lo pongo cuando hay un doble techo, pues obviamente busco el promedio de ese doble techo, pero siempre poniéndolo en la punta de las mechas. ¿Ok? Si no fuera un doble techo, ahorita vamos a buscar otro ejemplo donde no haya un doble techo. Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí, ¿por qué en ese momento cayó? Aquí, pum, tocó. Incluso desde ahí empezó a cambiar la tendencia. Aquí se puede ver, se puede apreciar cómo hay un doble techo. Y cómo después de ese doble techo el mercado empieza a caer. Incluso súper clarísimo, ¿no? O sea, no hay duda de que aquí cayó, pero fuertísimo. ¿Por qué en ese momento o por qué en esta zona el mercado cae muy fuerte? Bueno, pues nos venimos al pasado del gráfico a buscar esas zonas, ¿ok? Y En el pasado sucedió lo mismo. sucedió lo Respetó y mismo, pum, cayó muy fuerte. hay un doble techo también. Ahí está, Ujú. aquí, clarísimo. Ya vimos que al oxidólar le gustan esos dobles techos. Fíjate cómo aquí hay un doble techo. Y cae fuerte. Voy a borrar esto para que igual tratar de mantener el gráfico lo más limpio posible. Mientras más limpio esté, tu mente va a trabajar mejor en los gráficos. Entonces, doble techo
impulso, retroceso, impulso. Por eso en algún momento esa misma zona tocó y fíjate cómo luego reaccionó muy bien. Entonces, esas zonas valen oro y más si quieres agarrarte el inicio o tener como que una donde entrada puede determinar más la tendencia, precisa. esas zonas son importantes. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿dudas con las zonas de altos? No, por el momento no. Bueno, vamos a ver las zonas de bajos que son para compras. Recuerda, zonas de altos Para exclusivamente buscar ventas. o cambios de tendencia de alcista a bajista. ¿Ok? Ok. Y ahora, por ejemplo, acá, ¿no? Aquí, que de la nada venía cayendo el gráfico muy fuerte y de la nada aquí, ¡pum!, empezó a subir. ¿Por qué en esta zona, por qué justo aquí empezó a subir el gráfico? Bueno, pues hacemos lo mismo. Vamos a buscar posibles zonas, ya no de máximos, sino ahora de mínimos en el pasado. Por ejemplo, aquí había una. Acá hay una y aquí hay otra. Velo, siempre, siempre, siempre en la puntita de la mecha. Acá hay una y aquí hay otra. ¿Ok? ¿Cómo las podemos validar? Porque ahí toca y enseguida se va para arriba el gráfico. Aquí toca y enseguida se va para arriba el gráfico. ¿Ok? Pues vamos a ver cuál de las dos se respetó. La que se respetó fue esta primera. Esta primera. Fíjate cómo empezó a reaccionar aquí. Y siempre va a haber un falso rompimiento, ¿eh? Nunca, 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 nunca va a tocar y enseguida se va a ir. Siempre va a haber un falso rompimiento. ¿Okay? Y eso lo vamos a ir viendo más a detalle adelante también, cómo identificar los falsos rompimientos, cuántos pips, qué tipo de velas, eso conforme vayamos avanzando. ¿Okay? Bueno, entonces fíjate cómo aquí el primer toque o el primer piso de esa zona que habíamos trazado aquí, ¿okay? De esa zona de acá. Fíjate cómo empieza a respetarlo porque justo al momento de tocar, fíjate la fuerza de las velas alcistas. Aquí nos empiezan a dar varias velas alcistas. Incluso aquí luego hace un retroceso y nos vuelve a dar más velas alcistas. Sin embargo, luego vino y Rompió. de nuevo nos hizo un doble piso. ¿Te acuerdas este tipo de doble piso que vimos en la clase semana? La semana pasada. ¿Te acuerdas cómo se llama? La W. Ajá. ¿Te acuerdas cómo se llama este tipo de W? ¿Te acuerdas que vimos tres tipos de W y tres tipos de M? Aquí, W. No, eso de ahí no recuerdo. No, no lo. La V. ¿Mande? A ver, aquí veo que estás formando la W y luego va la V para formar otra vez el primer impulso. ¿Ya te acordaste de este tipo de W? Habían tres tipos. Si no, no pasa nada. No, la verdad no. No tengo. Esta es la W con falso rompimiento. ¿Por qué? Porque aquí hubo un falso rompimiento. Acá está. Aquí, sí. Este es el falso rompimiento. ¿Ok? Fíjate cómo aquí hizo ese falso rompimiento, haciéndole creer. Aquí es cuando entran los novatos. Aquí entran los novatos pensando que ya rompió y se van a ventas, cuando no. El verdadero movimiento era alcista. Por eso luego se fue muy. Cuando hay estos falsos rompimientos, el mercado siempre se va a ir muy, muy fuerte. O la mayoría, el 80%, 90% de las veces que haga un falso rompimiento como este, se va a ir, pero con muchísima fuerza. ¿Ok? Ok, sí. Y pues, fíjate cómo luego después aquí dio ese impulso. Y luego aquí, por ejemplo, aquí yo hubiese esperado, en este retroceso, yo hubiese esperado esta zona de mínimos. Aquí había una. Sin embargo, no se respetó
Entonces tuvo porque nadita, no llegó. no llegó. Ya, y obviamente no se operaba ahí una reentrada, digamos, en este Por caso, porque ejemplo, no dio la confirmación. aquí aquí por ejemplo, en este caso que no la veo en diaria, me puedo ir a 4 horas y ver si hay zonas de mínimos o máximos. Entonces, por ejemplo, acá, antes de esta, hay otra zona que no se ve en diario. Entonces, cuando tú no ves una zona en diario, te vas a una temporalidad menor, en este caso 4 horas, y aquí sí hubo la zona. Por eso es que Sí. aquí es cuando ya le pongo estas plantillas 4H, y fíjate cómo aquí me hizo un triple piso. Claro, y de una. 3. Bueno, lo podemos considerar un doble piso esto aquí. Y ya después ahí medio la entrada, pum, y ahí estuvo la entrada, pum, y ya el mercado empezó a irse para arriba. Entonces, esas zonas nos sirven tanto para buscar zonas de cambio de tendencia como zonas de entrada, ¿ok? Ok. Y pues nada, obviamente esas zonas están en todas las temporalidades, están en diario, en 4 horas, en 1 hora, en M15, en M5, en todas las temporalidades, ¿ok? ¿Dudas? Sí. No, por el momento no. Entonces, Perfecto. a practicar esto. Entonces, la tarea de esta semana va a ser que hagas backtesting, como ya tienes el ciclo del mercado y ahora ya tienes las zonas de máximos y mínimos, tu tarea va a ser ubicar el ciclo del mercado y ver por qué empezó el ciclo del mercado ahí. Las zonas de máximos y mínimos te van a ayudar para identificar el por qué empezó un ciclo del mercado o por qué está terminando un ciclo del mercado. ¿Ok? Lo vas a hacer en daily, 4 horas, 1 hora y M15. No. Y en 15, a ver, daily 4 horas, 1 hora y M15. M15. Ya, una consultita. Ya, las zonas las identificamos justo donde se produce el cambio de la tendencia, digamos, el último toque donde, el último mínimo donde salió el cambio de la tendencia. Otra vez. Por ejemplo, la zona de mínimos que tiene en la gráfica actualmente que me está proyectando, en la primera roja de arriba abajo, justo lo ubicó en el mínimo donde se produce ya el impulso alcista. Ajá. Así se ubican siempre, Siempre. siempre. Porque, por ejemplo, yo hubiese pensado que más abajito también, pero veo que hizo un Claro. bajo y ahí volvió. No, siempre se ubican justo donde da el impulso. Esa respuesta te lo va a dar el backtesting. Okay. Esta justa duda que tienes, la vas a ir resolviendo en el backtesting bien, porque tampoco se trata que o sea, yo te voy a dar las herramientas, pero tú tienes que hacer la otra parte que es identificar el porqué de esas herramientas, ¿no? ¿Para qué? Para que te vaya creando en ti esa mentalidad de cuestionar el mercado siempre y no solamente de esperar que alguien te dé la respuesta, sino por ti misma poder identificarla. Porque para mí es más valioso que yo te pueda dar la herramienta y la puedas cuestionar y ver por qué, que solamente te diga algo y sigas al pie de la letra eso. Hay una gran Claro, diferencia. exactamente. Ya, entonces, a practicar. Pero te puedo decir que por ahí va. ¿Ok? No, no es que no quiera darte la respuesta, sino es que esa respuesta No, no, claro, sí, 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 lo te entiendo. la voy a dar. ¿Ok? Y obviamente en la Sí, siguiente clase vas a tener dudas y las vamos a resolver y vas a ver cómo poco a poco esto, el trading es como armar un rompecabezas. El gráfico prácticamente, cuando tú haces un gráfico de cero, es un rompecabezas esparcido por todos lados. Y las herramientas que yo te voy dando te sirven para que poco a poco vayas organizando ese rompecabezas y una vez que lo tienes organizado lo puedas armar y entender. Así es el mercado. claro, y una vez ya entendí todo, ya lo puedo proyectar. Claro, Pero exactamente. primero hay que entenderlo. Sí, comprendo. No, no como muchas personas allá afuera
de verdad que hay veces que venden el trading así como una ilusión porque dicen, no, te vas a hacer rico, millonario tu primer año de trading. No, señores, no se hace rico el primer año de trading, ni el segundo, ni el tercero. El primer año es exclusivamente para aprender una metodología. El primer año hay que quitarse la idea de que van a ganar dinero. El primer año hay que ponerse la idea de que vas a invertir en tu educación y esa educación en 3 o 4 años te va a estar dando de, no solamente de comer, sino de viajar, de lujos y de vivir el estilo de vida que tú quieres. Claro, siempre y cuando te comprometas, disciplina, enfoque, resiliencia y todas esas actitudes que se requieren desarrollar para alcanzar la rentabilidad del trading. Exactamente. Hay que ser disciplinados, si no, nada. Claro. ¿Alguna otra duda? No, por el momento no. Vamos a irle a darle duro el backtesting para poder identificar bien las zonas de máximos y mínimos. Perfecto. Pues listo, Ana. Cualquier duda que tengas, ya sabes, me puedes escribir al WhatsApp y pues ahí vamos a estar resolviendo las dudas. Y nada, me da mucho gusto que estés muy enfocada, lo estoy viendo, se nota. Y sigue así, no bajes la guardia y vas a ver que vas a generar, yo estoy seguro que en 2, 3 meses pocos resultados, ya estás viendo que ya estás teniendo resultados, ¿no? Pero si ahora que Sí, vamos implementando poco a poco, estoy segura que la vas a reventar muy, muy fuerte. claro, pero que hay que ir paso a paso. Y la verdad que no creía en la importancia que era el hacer el backtesting, pero desde que empecé esto, sí, eso es lo fundamental que hay que hacer. Claro. Ujú. Pues listo, ¿ninguna otra duda? No, no, por el momento no. Perfecto, Ana. Pues listo, nos vemos. eh, bueno, nos escribimos por WhatsApp para acordar el día. Dale. Sí, sí, lo que pasa es que este sábado no pude, por lo que la verdad cumplían ya 4 meses mis papás y quería ir al cementerio, por eso no pude. Pero el próximo sábado sí, creo que no hay ningún problema. Perfecto. Perfecto, pues bueno, listo, nos escribimos por WhatsApp para acordar el día y ya ahí nos ponemos de acuerdo bien, ¿va? Va, muchísimas gracias por la clase y a practicar lo aprendido. Gracias, Tatiana, nos vemos en Ok, la próxima hasta clase. luego. Chao.